Una nueva semana, un nuevo encuentro y ya en la quinta temporada que va transitando Antropoceno, nos seguimos viendo en esto que es nuestro habitual encuentro semanal y también lo pueden disfrutar por nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Vivimos años de turbulencia, de movimientos, de novedades políticas. En Argentina, grandes movimientos. Estamos en un año de elecciones intermedias. Y para hablar de política, qué mejor que hablar con un especialista, un licenciado en ciencias políticas, un consultor político como Carlos Fara, que vamos a tocar el tema del panorama político y un poquito cómo afecta a la Argentina del presidente Milei. Carlos es presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, autor del libro Cómo ser un consultor político, y su especialidad es la opinión pública, las campañas electorales y la comunicación gubernamental. Con nosotros Carlos Fara, bienvenido Carlos Antropoceno. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y poder charlar e intercambiar ideas. Bueno, yo voy a poner, digamos, algunos elementos sobre la mesa como para dar lugar al intercambio, ¿no? Como para de alguna forma, sobre todo, subrayar aquellas cosas que a mí me parecen como más importantes de observar en el tablero y después vamos rumbeando para donde ustedes quieran la conversación desde ya. A ver, la primera observación que a mí me parece importante, que siempre que no podemos olvidar, es un poco, digamos, el origen, ¿no?, de toda esta nueva etapa política, porque obviamente, digamos, más allá de ser inédita por todo lo que sabemos, digamos, yo creo que tiene digamos, un componente especial en el hecho de, digamos, el gran interrogante, los dos grandes interrogantes que se presentaban al principio. Uno tenía que ver con, vamos, la paciencia de la sociedad, digo, la tolerancia de la sociedad frente a una necesidad de un tamaño de ajuste importante, y la otra obviamente tenía que ver con la gobernabilidad, dado carácter inédito de que es el gobierno más débil políticamente desde el 83. Lo que me parece que respecto al tema de la sociedad hay unas características que tienen que ver con cosas que hemos visto bastante, digamos, sistemáticamente durante el 2023, ¿no? Yo diría que más allá de a quién votó cada sector, cada segmento social, lo cierto es que había bastante coincidencia en tres cosas. La primera es que la Argentina venía una crisis de largo plazo. La segunda es que va a haber que tomar, ganase quien ganase, iba a tener que tomar medidas poco simpáticas. Y la tercera era que ganase quien ganase, hiciese lo que hiciese, iba a necesitar tiempo, digamos, para que esas medidas den resultado. Por lo tanto, digamos, toda esa confluencia lo que hacía era prever la posibilidad de que se existiese, digamos, un poco una especie de amortiguador social en cuanto a la paciencia, como que no era una simple cuestión de que se disparara una queja inmediata sobre las situaciones, sobre las consecuencias negativas, ¿no?, de un ajuste de este tamaño, sino que, digamos, la sociedad iba a tener, para mi gusto, digamos, como más paciencia que lo habitual. Yo no creo en el tema de los 100 días, es un poco una fantasía, digamos, pero la verdad es que eso tiene, digamos, que ver con una serie de componentes más complejos, y es que los gobiernos, cualquier gobierno, también va comprando tiempo, ¿no?, en la medida en la cual va teniendo algún mínimo resultado del inicio, y como decía, digamos, nadie se imaginaba, digamos, nadie presumía grandes resultados, digamos, en corto plazo. Y yo siempre digo, para mi gusto, siempre los balances uno los puede empezar a sacar recién al año, ¿no? Porque efectivamente también a la gente le va cayendo la ficha sobre cómo es un gobierno, cómo es un presidente, etcétera, digamos. No son, vamos a decir así, evaluaciones menos atolondradas de lo que parece, ¿no? Es decir, como que
la opinión que se va formando en los primeros días o en las primeras semanas o en los 3 primeros meses es bastante lábil, ¿no? Y la que se empieza a formar, digamos, después de 6 meses o 8 meses es bastante más sólida, ¿no? Así, con lo cual, la de los primeros tiempos puede variar bastante en función de cómo vayan evolucionando las cuestiones. Ahora sí, digamos, después de 8 o 9 meses, digamos, está como más asentada, ¿no? Más solidificada. Eso en primer lugar respecto de por qué finalmente, digamos, uno podría decir, hubo menos lío, ¿no? Menos reacción social, ¿no? Además de algunas otras cuestiones. Digo, por supuesto que todo es en sí mismo largo de debatir, pero ese aspecto, digamos, está, y obviamente, digamos, en la medida en que fueron habiendo algunos resultados concretos, sobre todo, digamos, respecto al tema de la inflación, obviamente esto iba a evolucionar más favorablemente para el gobierno. Porque al final la opinión pública hace balances, o sea, nosotros como opinión pública hacemos balances, digamos, no tenemos una sola opinión sobre un gobierno, ¿no? Y no todo nos gusta, ¿no? O no todo nos disgusta. Y por lo tanto el tema es, bueno, ¿qué acento le ponemos a los distintos aspectos que uno puede evaluar en el gobierno, ¿no? Digamos, el contenido de la política económica, el rumbo, más allá de algunos resultados, el estilo personal, etc. Ese balance que fue, digamos, con subidas y bajadas, pero que básicamente se mantuvo positivo hasta el que cumplió el primer año, digamos, este segundo año lo empezó, digamos, un poco más a los tropiezos de Davos para acá, y se empezaron a dar una serie de cuestiones que hizo que ya hacia el mes pasado llevase como 5 meses en los cuales va teniendo algún tipo de deterioro. En algunos lugares, digamos, un poco más digamos, un poco más claramente, o en otros, digamos, un poco más débil. Pero, digamos, si uno toma el indicador de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, que se puede seguir fácilmente, en los 5 últimos meses, digamos, tuvo esa tendencia, con el detalle que de los 5 indicadores que tiene el índice de la Universidad de Itela, el que peor marca es como la preocupación por los problemas de la gente, ¿no? Es decir, como un gobierno poco empático, vamos a decir. Es decir, una cosa es tomar medidas duras, ¿no? Y otra cosa es ser poco empático, ¿no? O sea, a veces uno tiene que tomar, digamos, remedios amargos. El tema es si el médico dice, bueno, no sea problema, porque digo, yo entiendo que es amargo, pero dentro de un tiempo va a estar mejor. Y otra cosa es, bueno, tómelo y déjese hinchar, ¿no? Digamos, son actitudes distintas, digamos, que un médico puede tomar frente al paciente. La otra gran punto era el tema de la gobernabilidad, en el cual, para mi gusto, digamos, teniendo en cuenta la inexperiencia del equipo, etcétera, es una materia bastante aprobada por el gobierno, claro, a su estilo, ¿no? Digamos, pero es una materia bastante aprobada. Hasta acá tuvo que solamente hacer 2 vetos, que para un año y medio de gobierno, insisto, para las condiciones en las cuales llegó, no está nada mal. Yo creo que esto, digo, si bien quedan 5 exactamente, ¿no? Y estamos a 22, exactamente a 5 meses de la elección de octubre, aunque en el medio tenemos, digamos, una especie de pelea de semifondo en la provincia de Buenos Aires. En general, todo indicaría, digamos, que el gobierno, digamos, está para poder ganar la elección de medio término, después cuán profundo, digamos, cuán bien o cuánto no tan bien, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hay bastante consenso respecto de que el gobierno tiene, digamos, como las fichas en la mano como para financiar este esquema y tener un cierto control de la inflación y una estabilidad del dólar que le permita llegar a octubre sin mayor dificultad. Después, digamos, después de octubre, obviamente es otra película. Esa cuestión, digamos, de haber podido controlar la crisis económica con
bueno, con un montón de detalles desde ya para comentar, pero y que al mismo tiempo haya tenido la astucia, ¿no? La habilidad de poder entendérselas con una situación política de origen de mucha debilidad, que también terminan de ayudar a que se consolide más el reconocimiento al gobierno en ese punto. No es, el reconocimiento o la aprobación al gobierno no fascina. Lo que hay es una aprobación pragmática. Yo no, digamos, nunca en el 2023, lo dije un montón de veces, nosotros no creemos que haya habido tanto un corrimiento ideológico. Sí, por supuesto, digamos, todo el mundo quería, digamos, algo que estuviera por lo menos al centro o a la derecha de lo que había hecho Alberto en estos últimos 4 años. Pero no vemos un corrimiento ideológico, lo que vemos, digamos, es un fuerte deseo pragmático de que el gobierno pueda tener resultados. El gobierno creo que es consciente de esta cuestión, en mayor o menor medida, y por lo tanto, digamos, por eso el énfasis que ponen en algunas cuestiones para que particularmente llegar a octubre con un gran logro indiscutible para los que aprueban y para los que desaprueban, que es el tema inflacionario. La observación respecto de que es cierto que el gobierno, primero el gobierno, digamos, no tiene un relato alternativo, ¿no? Está el del gobierno y después lo que hay es unos opositores que critican o comentan lo que hace el gobierno, pero no tienen, digamos, propuesta alternativa. Por lo menos no lo visualiza así la gente, digamos, que es lo importante para este métier, ¿no? Digamos, la percepción de existe o no existe, aun cuando por ahí pudiese haber alguna cosa puntual, pero la verdad es que no lo persigue. Cuando uno hacemos toda la semana focus en distintos lugares para distintos clientes, y cuando uno dice, ¿quién es la oposición? Y la gente se queda, digamos, mirando, no, pero no solamente a nivel nacional, también en los niveles provinciales, que dice, ¿quién es la oposición? No les queda claro. Y en todo caso, obviamente, digo, siempre aparece la figura de Cristina. Con esto, digamos, hago un pequeño agregado que es, no es una posición, digamos, consolidada, es una posición ultra conflictiva, con larga catarsis sobre el hecho de haber perdido la elección del 23, catarsis, digamos, de articulaciones que todavía no aparecen, que para mi gusto no va a haber nada nuevo en la oposición hasta después de la elección de octubre, con lo cual básicamente es lo que hay. Pero también es absolutamente cierto que esta política contemporánea tiene o da la oportunidad, presenta la posibilidad de que aparezca de la noche a la mañana alguna alternativa. O sea, que no la veamos hoy no significa que no pueda llegar a haber, no un boom, no alguien que pueda derrotar al gobierno, ni siquiera, digamos, terciar en una gran discusión entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, pero sí, digamos, algunas cosas que se pueden ir armando que no son digamos, que no prometen tanto mirando el 2025, pero que obviamente, digamos, hay que verlas más mirando 2027. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, hay una cada vez en la política contemporánea en todo el mundo más una dinámica exponencial, ¿no? De algo que no aparece o aparece muy pequeño, muy insignificante, y de golpe encuentra una coyuntura, digamos, y sube rápidamente. Y entonces esto es, enfrente no hay nadie. Bueno, no es que no haya nadie, pero es cierto que no hay nada, digamos, demasiado articulado o atractivo, por lo menos vamos a decir así, para la mitad de la mitad de la sociedad que no está aprobando la gestión del presidente. Pero tampoco hay que descartar que aparezca algo de la noche a la mañana, un influencer, un outsider, algo por el estilo. Digamos, esta dinámica en la política contemporánea hay que contemplarla, porque las fichas no son las que están sobre la mesa. Estamos evaluando las que están sobre la mesa, pero puede aparecer alguna otra ficha que no lo sabemos. Nadie lo sabe. Los que están adentro los que están en el tablero permanentemente observando, digamos, qué otra cosa puede aparecer. Yo creo que yo creo en la suerte del campeón, aunque parezca chistoso. No sé si tengo, digamos, demasiado elemento científico, pero con el tiempo digo, estoy totalmente convencido de que a alguien le va bien porque hace algunas cosas bien y también, digamos, porque hay algunas circunstancias
de los errores de los otros que le permiten, digamos, ser exitoso. Entonces, en ese punto yo diría, bastante suerte ha tenido, pero no creo que está acá por suerte, digo, sino que además ha tenido un poco la suerte del campeón, que yo digo, la pelota que toca, entra, pega en el palo y sale, es la suerte del campeón. Y si hubiera entrado esa pelota, sí, pero no entró, ¿no? Digamos, el que es campeón no es porque hace todo bien, sino también, digo, porque hay errores ajenos. Entonces, digo, me parece que obviamente hay errores ajenos, me parece que hay además Milei cuenta con digamos, con grandes aliados, entre comillas, a liderazgos muy desgastados en la oposición, el de Cristina, obviamente, cuestionado inclusive internamente, ya, digamos, hasta dentro del kirchnerismo, con el caso de Axel, etcétera, y después, obviamente, el desgaste de la figura de Macri, los dos tratando de controlar a sus respectivas fuerzas y obturando la posibilidad de que haya una oposición que se regenere, ¿no? y se presente como alternativas o construya unas alternativas revitalizadas en esta situación. Por lo tanto, bueno, y después, digamos, el resto desarticulado, ¿no? El radicalismo también con sus crisis, etcétera, etcétera. Esto, digamos, claramente le presenta un panorama favorable. Yo creo que en el plano internacional, a mi gusto, hay vamos a decir así, como un componente mixto, ¿no? En cuanto a la suerte. Primero porque Trump es un arma de doble filo, ¿no? Digamos, hay una cantidad de decisiones y actitudes de Trump que generan incertidumbre a nivel mundial, pero también es cierto que Argentina puede aprovechar alguna de esas cosas. Yo creo que en los próximos tiempos algo de este vínculo especial que tiene Milei con Trump puede llegar a generar, digamos, alguna buena noticia para Argentina, además de todo lo que sucedió en materia de acuerdo con el fondo, apoyo del Tesoro, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es un elemento interesante. Uno debería pensar, o tendería a pensar, mejor dicho, que un mundo más ordenado y más estable es más beneficioso para que Argentina, digamos, no se desarticule, ¿no? Independientemente cualquiera sea el gobierno. Sí, es verdad, pero también es cierto, digamos, que hay algunas cosas que están pasando en el mundo que pueden darle una oportunidad a la Argentina, ¿no? Digo, yo creo que la invasión de Ucrania genera una inestabilidad en el mundo, le complica, digamos, le genera una complicación a Rusia por el tema del gas. Si mañana la guerra se terminase y firmasen la paz, etcétera, etcétera, Rusia volvería a inundar de gas Europa y Argentina tendría más dificultades y eso sería una sobreoferta que tendría más dificultades para el shale oil, ¿no? Hay cosas de Trump, está volviendo a los convencionales a todo trapo, y yo diría que eso no es una buena noticia para nuestras inversiones en el medio de este valor del dólar polémico, etcétera, etcétera. Un último comentario para cumplir con mis 20 minutos es, yo creo que un ciclo político, una fase, digamos, de este proceso político termina con el 26 de octubre y el 27 de octubre empieza otra película. Primero porque vamos a saber, digamos, qué fichas tiene en la mano cada uno. Insisto, digamos, favorablemente al gobierno, y después podremos discutir si el gobierno saca 42, saca 39, saca 38, saca 45, en fin. Pero más probable es que duplique, digamos, por lo menos duplique su cantidad de diputados y senadores. En senadores un poquito más expensas del peronismo, en diputados más expensas obviamente, del PRO de la UCR. De todas maneras, le van a faltar entre 30 y 40 diputados como para tener por lo menos mayoría absoluta, quórum, etcétera, en la Cámara de Diputados. Eso es muy difícil. Obviamente los va a lograr con apoyo de gobernadores y algunos bolsones sueltos.
Pero como dicen algunos en política, también eso puede salir más caro, porque son, digamos, los que faltan para constituir los 129. Bueno, eso lo veremos. O sea, digo, efectivamente se va a mejorar su situación. Hay dos detalles. El primero es qué significa ganar. Yo creo que el gobierno puede ganar la elección, sin duda, y va a mejorar mucho en términos parlamentarios. Creo que puede ganar la nacional sin ganar en Provincia de Buenos Aires, porque en Provincia de Buenos Aires digo, puede perder por poco, ¿no? Digamos, como efectivamente pasó en la presidencial, y ya también le había pasado a Macri en su momento, que la diferencia la hizo Córdoba. Pero aquí hay un detalle que va más allá de los números de las elecciones y que tiene que ver con cómo ven los fondos de inversión el hecho de que el kirchnerismo pudiese ganar en Provincia de Buenos Aires. Eso generar un ruido respecto, un temor, respecto a que Cristina o el kirchnerismo pudiese volver a la presidencial, como pasó en el 19, y por lo tanto una cierta tendencia a deshacerse de bonos argentinos, lo cual lo complicaría al gobierno metiéndolo, digamos, en una crisis de confianza, no una crisis de los números reales, pero una crisis de confianza más allá de los titulares y los análisis políticos. Eso, digamos, en las charlas con fondos de inversión nos surge habitualmente, con lo cual ganar en Provincia de Buenos Aires es un detalle importante en función de esto que estoy comentando. Y lo otro que decía es que yo creo que el gobierno va a cumplir una etapa el 26 de octubre y a partir del 27 en adelante probablemente las expectativas sociales sean distintas, yo diría que probablemente más exigentes, ¿no? Respecto a que, ok, el modelo tiene el dólar estabilizado y tiene una baja de la inflación, no tendrá una gran recuperación salarial y por supuesto, digamos, ya sabemos el tema jubilados, etcétera, pero, digamos, estaría como razonable. Pero claramente empieza a haber ya hace varios meses, por lo menos 6 meses, que hay una preocupación sobre la generación de empleo, ¿no? Digamos, como que el tema no tiene que ver exclusivamente con bajar la inflación, que es fundamental, sino también con, sí, bajo la inflación, pero a mí la plata de todas maneras no me alcanza, digamos, ahí hay una cuestión. Entonces, las expectativas se pueden llegar a complicar un poco. Todo esto siempre y cuando el esquema económico, así como está, no tenga problemas y siempre y cuando el contexto internacional no presente un martes 13 que generaría un dolor de cabeza, más allá, digamos, de la buena voluntad del presidente, pero, digamos, obviamente es algo que no podemos dejar de computar. Porque siempre, digamos, puede haber un martes 13. Va a ser un mundo complejo en general, como lo podemos ver cotidianamente, pero después, bueno, hay que ver cuánta fortaleza construye la Argentina para resistir eventuales ruidos externos que se puedan presentar. Bueno, yo dejaría acá para cumplir con mi tiempo y dar suficiente espacio, digamos, al intercambio. Y desde ya, como les decía, muy agradecido de estar invitado a esta tertulia. Vamos a abrirlo entonces los micrófonos de las personas que necesitan hablar. En primera instancia, Mario Lanari. Mario. Carlos, muy interesante. Una pregunta, ¿cómo se sostiene el argumento de ser anticasta y a la vez ya pertenecer? Es una Es buena un límite difícil. voy respondiendo, ¿te parece, Sí, Javier? perfecto, dale, así como un ping-pong. Es una muy buena pregunta. Yo creo que la descripción, como les decía hace unos minutos, la descripción es profundamente pragmática, con lo cual el punto es, no me importa cómo lo hagas, el tema es que te dé resultados, ¿no? Entonces, si es con casta, si es sin casta, si es con Estado, sin Estado, por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, vos resolvelo. No hay una pregunta sobre este punto. La verdad es que todo el 2023, que nos hicimos decenas y decenas de focus
en todo el país, la verdad es que nunca, inclusive en los votantes de Milei, nunca terminamos de ver un gran adscripción al discurso de anticasta, sino el tema de, che, los que estaban no lograron, cambiemos por algo distinto, ¿no? Me parece que estuvo más enamorado del gobierno del discurso anticasta que otra cosa. Eso por un lado. Y un detalle más novedoso, si se quiere, es que para mi gusto el domingo el gobierno empezó a hacer un giro discursivo, porque ya no dijo nosotros versus la casta, sino esto es libertad o kirchnerismo, ¿no? Lo cual, digamos, es razonable teniendo en cuenta que la verdad es que el gran eje divisorio de la Argentina tiene que ver un poco con eso. Entonces no hace ruido, no es un problema, nadie le cuestiona. La verdad es que en el mundo contemporáneo, de la política contemporánea, lo que llamaríamos la coherencia ha dejado de ser un atributo valorado, ¿no? Lo vimos en Trump y en algunos otros. La líder de AfD, de la Alternativa para Alemania, en Alemania, es una mujer que defiende los valores familiares, etcétera, etcétera. Está en pareja con una suiza que no de ascendencia bengalí y es lesbiana. Y no es un tema. ¿Okay? Entonces, digo, esto es lo que está pasando, ¿no? Más allá del juzgamiento que se haga. Pero yendo a lo puntual, digo, la mirada es pragmática, se arreglan los problemas, está todo bien. Y si no, bueno, pues como por supuesto si pasa a suceder, si pasa siempre con cualquier gobierno, le entrarán todas las balas juntas y la gente irá, y encima arregló con la carta. Le damos la palabra a Rafael Hammer. Rafa, te escuchamos. Gracias, Javi. Gracias, Carlos, por la introducción muy clara. Yo tengo una duda con un tema que no tocaste, que es el tema de Libra. Sí. A mí, por un lado, me sorprendió lo naif del gobierno de no medir el impacto que el meterse con ese tema iba a generar. Y la pregunta concreta es, ¿cómo ves que va a evolucionar eso? Porque a nivel local, desde senadores sobre todo, vuelta a vuelta vuelven sobre el tema, y también está avanzando el tema judicial en Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener eso? Está claro. A ver, primero creo que... Bueno, primero, digamos, como el presidente, digamos, es bastante compulsivo, ¿no? En muchas de sus actitudes. Entonces, es de esperar en que todo compulsivo, ansioso, impulsivo, en algún momento, digamos, se vaya al pasto, ¿no? Eso desde ya. En primer lugar. Segundo, yo creo que en el plano local no creo que vayamos a tener novedades, por lo menos de corto plazo. Me parece que estamos un poco más, la justicia está un poquito más por la galería avanzando. Y después verá qué pasa con la elección de octubre. Pero claro, en el tema de Estados Unidos me parece que, yo personalmente creo que la situación se va a complicar. Yo creo que el gobierno, el caso Libra le preocupa más de lo que demuestra, y creo que efectivamente, digamos, hay, por lo menos vamos a decir así, más de una desprolijidad. Hizo ruido, digamos, en algún público más, vamos a llamarlo así, más republicano, ¿no? Que le parece que ya el personaje, digamos, es complejo en ese tipo de cuestiones, inclusive cómo manejó la post-crisis, digo, más allá del hecho en sí mismo, que creo que la manejó muy mal, y obviamente eso, digamos, agrandó la percepción sobre la crisis, y creo que por ahora no va a pasar nada hasta que en algún momento algo va a pasar, digamos, pero no inmediatamente, sobre cosas que el gobierno no tiene manejo y sobre las cosas, digamos, en las cuales en Estados Unidos un poco, para ver, digamos, tienen un nivel de autonomía que lo político no se puede meter tanto, sino es que Trump llama a un fiscal o un juez, digamos, como para que
le baje el volumen a algo si no le conviene a Milei. Cosa que en Argentina, digamos, eso lamentablemente, digamos, no es tan cristalino. Ahora, también creo que no, digo, salvo que haya como algo muy concreto, muy explícito, muy indiscutible, me parece que en el medio estas trascendidos o verdades o hallazgos judiciales, periodísticos a medias, me parece que no van a tener impacto, ¿no? Por eso digo, me parece que de corto plazo, no, la verdad es que no creo que le genere un problema en particular. Pero, digamos, si yo fuese el gobierno, que yo creo que el gobierno está preocupado porque efectivamente, digamos, hubo algo mal hecho. Entonces, pero no veo que le vaya a tocar demasiado, inclusive digo por ahora, en el sentido que vamos a ver, digamos, cómo percibe la gente lo que el gobierno considera grandes avances económicos, ¿no? Una cosa es que los números objetivos, ¿no? Y otra, lo que el gobierno dice, y otra cosa es, digamos, cómo la gente está percibiendo lo que está sucediendo, ¿no? En el sentido que la inflación está bajando, sí, pero también es cierto que la gente empieza a comparar, digamos, a querer comparar con una situación mejor, digamos, no con el 25% de diciembre del 2023. Entonces, digamos, obviamente ahí empieza a haber, digamos, ya otro tipo de exigencia. Eso es lo que tengo para aportar sobre el tema Libra. Por ahora, de corto plazo, ese me parece que es el efecto. La palabra ahora de Mariano Vinograd. Mariano. Bueno, gracias Carlos por la charla, gracias Antropoceno. Antropoceno es un grupo esencialmente bioeconómico en sus orígenes. Después tuvo algunas derivaciones en la medida en que la bioeconomía dejó de estar en el centro de la agenda de Milei y pasó a ser Vaca Muerta o Donald Trump el centro o los banqueros homosexuales en Davos. Pero no pierde su carácter bioeconómico y yo diría regional federal. Por ejemplo, yo ahora estoy en Córdoba. Y en Córdoba, en el Congreso de Hidroponía, el inicio de la jornada fue acerca del federalismo. Hasta la elección del domingo pasado, lo que veíamos era que ganaban los gobiernos en cada caso. En este caso no se produjo eso. Hace un tiempo atrás, Carlos, escribiste sobre el grito de Alcorta, motivo que dio un poquito de debate acá en Antropoceno. Todo eso en este momento parece muy diluido, pero también puede ser porque llovió, en fin. Decías acerca de la gobernabilidad, que el gobierno ha demostrado gobernabilidad. Yo diría que en materia de bioeconomía no ha demostrado ninguna gobernabilidad porque la decapitación de Vilella y la sustitución por... alguien podría decir, sí, es gobernabilidad, no pasó nada. Echaron a un idóneo, pusieron un cuñado y no pasó nada. ¿Nos ayudas a hacer alguna reflexión más específica sobre el interior, las economías regionales? Estoy en el auto con varios misioneros, dicen que Misiones no se vende nada hace meses, la gente se va toda a comprar hasta los dentífricos a Paraguay o a Brasil, y en el mercado central tampoco vendemos nada, así que a este tema de que no se ha generado ningún empleo se debe agregar el hecho de que no se está vendiendo nada. Bueno, perdón por poner la elección de la capital mostró un éxito del gobierno, pero la economía no muestra un éxito del gobierno. A ver, a diferencia de por lo menos tres procesos, ¿no? Previos de grandes crisis y salidas, los tres estuvieron caracterizados por cierto boom de consumo popular, ¿no? Los primeros meses del Plan Austral, obviamente la convertibilidad, y después digamos, cuando más o menos empiezan a ordenar las cosas Lavagna con Duhalde y con Néstor Kirchner. Este proceso no tiene esas características y eso, digamos, se siente, ¿no? Porque efectivamente hay indicadores objetivos que muestran que hay sobre todo lo que uno llama consumo popular, digo, supermercados, etcétera, y almacenes, es una recuperación muy leve. Recién, digamos, el indicador de Senti empieza
haber una recuperación levísima en abril. Marzo, digamos, siguió dando en caída comparativa con el año pasado, que ya obviamente el inicio del año pasado había sido malo. Eso se siente, yo creo que eso, digamos, es una generación de preocupación muy concreta, y que hace que el gobierno, digamos, por lo pronto, digamos, haya tenido este deterioro, porque hay algunas cosas que no, definitivamente no, por lo menos no son espectaculares, seguro no son espectaculares, ¿no? Eso por un lado. Me parece que hay digo, yo lo que advierto es que Argentina es un país en donde el consumo es una cosa obviamente bien importante, no solamente, digamos, en lo objetivo de la economía, sino también en términos de la percepción, y que, digamos, hay como cierto ruido que efectivamente se está generando a partir de qué tipo de modelo económico es este, ¿no? Digo, más allá de la recuperación objetiva, digo, que todos podemos conocer. Y yo creo que en ese punto es donde las expectativas, me parece que en este segundo año se han empezado a desgastar, ¿no? Y ya no tiene que ver, digamos, con una digamos, esperanza, ¿no? Que una cosa que se fue cimentando un poquito más en la segunda parte del año, y que, digamos, en lo que va de este año, entre algunos errores políticos del gobierno, errores no forzados, etcétera, y alguna, digamos, indicadores de la economía de calle compleja, me parece que eso, digamos, efectivamente hace algún ruido, y que en esta lógica de Argentina culturalmente es un país de los pequeños, ¿no? Pequeños propietarios, pequeños profesionales, pequeños comerciantes, etcétera, etcétera. Todo ese tejido social lo mira o sea, quisiera que el gobierno le vaya bien, pero lo mira con alguna cautela, ¿no? En parte por los números objetivos, y en parte también porque no termina es un gobierno que no tiene discurso productivista, ¿no? Cuando fue, digamos, en el medio de la campaña, en un acto con Adón en Capital Federal, el presidente hizo una declaración un tanto inédita para sí mismo, que es que dijo, bueno, sí, ya está bajando la inflación, bueno, ahora habría que hablar de crecimiento, ¿no? Cosa que es una palabra que el presidente en general no pone, ¿no? Está el tema motosierra, el ajuste, etcétera, etcétera. Me parece que no tiene ese discurso, me parece que eso va a hacer ruido a la corta o a la larga. Por eso, digamos, no es con algunos éxitos económicos que sí tiene en lo macro, no termina de ser, digamos, generar una gran expectativa. Genera una expectativa cautelosa, vamos a decir, una esperanza pragmática, ¿no? Yo espero que le vaya bien y vamos a ver resultados. Digamos, no es que espero, que tengo esperanza digamos, a como dé lugar. Para mucha gente es lo que yo llamaría el quiero creer, ¿no? Como nos pasó en su momento con la selección, ¿no? No daría la impresión que digamos que no está generando, digamos, un fervor particular ni un entusiasmo particular. Además, estamos en una situación de cauto optimismo. Y me parece que es un tema que a la larga el presidente lo va a tener que visualizar, porque está claro que en algún momento las expectativas tienen que ver no solamente con lo pragmático de algunos resultados concretos, sino también la necesidad de que se genere algún horizonte, ¿no? Más relacionado con la producción y no solo relacionado con el orden macro. Eso ya en algún momento de los 90 pasó, digamos, para mi gusto, el gobierno de Menem en un momento se casó demasiado, digamos, con el discurso de la globalización, pero, digamos, después la calle, digamos, empezó a hacer otro tipo de evaluación en el segundo mandato.
Por eso yo digo, ojo, el 26 de octubre yo creo que el gobierno va a tener un apoyo, pero que pasa del 27 en adelante me parece que va a empezar a evaluárselo con otro tipo de parámetros. Carlos, en Una tu respuesta, respuesta muchas recién gracias. Una respuesta. mencionaste al tejido social. En 3 semanas, hablando de cambios del diseño de las políticas sociales, tenemos a Julián Álvarez Sansores, que es justamente la persona que ahora te va a hacer algún comentario. Julián, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por estar acá, gracias Javier por anticiparnos y gracias Mariano también por gestionar todo en parte del grupo de Antropoceno. Bueno, yo quería preguntar particularmente, el domingo pasado ha habido un resultado electoral a mi entender un poco sorprendente, sobre todo por la derrota del PRO en todos los barrios y también porque el radicalismo en la legislatura porteña no mete literalmente ningún legislador. Es algo que no sucede hace muchos años. Y esta semana en particular se anunció también como un desprendimiento de Manes, que va a ser el acto de campaña de mañana, un acto de lanzamiento sobre un partido nuevo que él va a armar por fuera de la UCR. Yo quería preguntarte por eso, ¿qué futuro le ves a la UCR así fragmentado? ¿Qué expectativas le ves a Manes en provincia de Buenos Aires? ¿Y qué desafíos Manes, según estuve leyendo, quiere tener un armado nacional, no solo para estas elecciones, sino también de cara a las presidenciales del 2027, que es un sueño como frustrado de las últimas elecciones del 2025, donde muchos de sus correligionarios del partido no le dieron la mano, le dieron la espalda, y bueno, medio que se truncaron un poco las negociaciones con esa ambición. Pero bueno, mis preguntas eran esas. ¿Qué balance hace del radicalismo? ¿Qué expectativas tenés de cara a Manes en el corto plazo? ¿Y qué desafíos tendría de cara a un armado nacional? ¿Cómo lo ves vos? A ver, primero, yo creo que hay dos radicalismos, ¿no? Porque viste que hay mucha gente que dice, bueno, pero el radicalismo está desarmado, o el radicalismo no tiene líder nacional. Es verdad, o por lo menos una figura competitiva, con mucho conflicto interno, digamos, y mucha crítica, obviamente, a la conducción de Lustó después del domingo, lo que pasó en Capital. Pero la verdad es que hay dos radicalismos, ¿no? Digo, porque el radicalismo tiene 5 gobernadores, es el segundo bloque de intendentes a nivel nacional después del peronismo, y yo te diría, la verdad que para ser un partido desarticulado y sin futuro, tener 5 gobernadores en el segundo bloque de intendentes, yo me lo pensaría con un poquito más de detalle, digamos, ¿no? Ya sabemos, digamos, que es una empresa con una casa matriz complicada, pero con algunas sucursales que rinden todavía bastante bien. Yo tengo un montón de, digamos, de clientes radicales y la verdad es que siempre hay un semillero en las universidades que te genera cuadros políticos, intendentes, concejales, etcétera, etcétera. Yo me parece que tiene una base en ese lado interesante. ¿Significa esto que puede reverdecer en lo nacional? Bueno, no, pero tampoco habría que dejarse llevar por proyectar el futuro del radicalismo por lo que le pasó, digamos, en la elección de Capital Federal de este domingo. Porque la verdad es que de Capital Federal hace rato que está desdibujado, digamos, no es un tema de este domingo. Eso en primer lugar, porque las realidades sociológicas de los partidos son más complejas que tener o no tener un líder competitivo en una presidencial, ¿no? Particularmente el caso de Provincia de Buenos Aires, bueno, todos sabemos, digamos, la fotografía, un radicalismo que claramente, digamos, ha mostrado ser a la hora del territorio y lo local más sólido que el PRO, digamos que está más en proceso de fuga, ¿no? De banda en fuga a la Libertad Avanza. El radicalismo, digamos, obviamente, no es que, digamos, nadie toma agua bendita, digo, pero está, digamos, en ese punto está un poco más articulado. Yo diría respecto de Facundo Manes, depende lo que arme, ¿no? Porque hasta acá, con la información que tenemos, es un poco difícil de evaluar su separación, ¿no? Del radicalismo. Porque, bueno, ¿con qué se va? ¿No? ¿Qué fichas tiene en la mano? Para una figura
que el hecho de que se ha desgastado. Fue una interesante sorpresa, 21-23, por así decirlo, y después una figura que se desgastó. Entonces, depende de lo que arme. Y yo te diría, eso significa armar con, porque el radicalismo se parte, porque en realidad una parte va a ir con la Libertad Avanza y otra no, y entonces esa que podría alimentar una especie de tercera vía, tenerlo a Facundo, digamos, como una referencia, digamos, el faro, podría ser. Se suman eso algo del PRO y empiezan a hacer algo como una especie de Juntos por el Cambio, segunda parte, segunda época, ¿no? Y empiezan a sumar, digamos, algunas cositas por aquí y por allá. Se suman a eso algunos peronistas no-K, tipo Julio Zamora, Fernando Gray, de la Torre, Zabaleta, etcétera, etcétera. Eso dentro del peronismo mucho no es, pero, digamos, cuando armas un ejército, bienvenidos sean todos los soldados, digamos, así que tampoco no es para desmerecerlo, digamos, esa cuestión. A mí me da la impresión dos cosas. Primero, que obviamente, después de lo que vimos en Capital, en provincia, que digamos con todas sus particularidades, me parece que probablemente veamos una dinámica más polarizadora. En Capital vemos una dinámica bien hiperfragmentada, te diría, ¿no? Eso por un lado, porque además el PRO está claro que desde el domingo a la noche vale menos de lo que valía la semana pasada, ¿no? Por lo menos en la cabeza de la gente, ¿no? Y por supuesto ni hablar, digamos, si se van más soldados, firman el pase a la Libertad Avanza. Pero a mí pero también digo, bueno, un interrogante sobre, una cosa es que vos juntes soldados, otra cosa es que sepas conducir a esos soldados, ¿no? Y ahí es donde para mi gusto me quedo con un interrogante. Yo no sé si va a haber una sola tercera vía, va a haber 2 terceras vías, 3 terceras vías, no sé, porque todo eso, digamos, cuanto más se fracciona también la tercera vía, es un dato de que hay alguien que le interesa, digamos, ese fraccionamiento, ¿no? Entonces, en ese punto, digo, para mí pronóstico reservado, ¿no? Porque no es, Mane ya no es la figura que arranca fresca, que viene fuera de la política y puede ser una esperanza, vamos a decir así, pro sistema, a comparación de Milei, que es un antisistema o un anti-statu quo. Me parece que ya pasó por una primera etapa y esa primera etapa un tanto lo desgastó, ¿no? Y que no tiene que ver solamente con tu prestigio personal, que obviamente lo tiene, sino también con tu capacidad de conducción, ¿no? Y ahí es donde, insisto, para mi gusto, pongo interrogante porque la primera etapa en materia de construcción de referencia política dentro del radicalismo, con todas digamos, con todas las complicaciones que el radicalismo tiene internamente, tampoco salió tan mal, digo, porque había mucha gente queriéndolo ayudar, queriéndolo apoyar, y no quedó muy feliz con su forma de conducir, con su forma de ser referente, de construirse como una referencia. Pero, ojo, como todo, hasta que una de los secretos de esta cuestión es, se junta un grupo que aparentemente no está ni muy articulado, ni parece ser, digamos, demasiado bien conducido, pero si encuentra público, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? Lo que no me queda claro, digamos, es cuánto público hay disponible para esa hipótesis, vamos a decir así. Vamos a la palabra de Hugo Flombaum. Hola Carlos, gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Tengo preguntas cortitas. Al principio dijiste el gobierno más débil que asumió en Argentina, y a mí me hizo un ruido en este sentido. Yo creo que hay, por ahí estoy equivocado y te pregunto, 2 tipos de legitimidades en la política, que una es la institucional, claramente desde ese punto de vista era el más débil,
y otra es la legitimidad política, que es donde se basó la fortaleza definitiva de Milei para poner leyes de una profundidad que otros presidentes con muchos más diputados nunca lo hicieron. La segunda pregunta tiene que ver con este tema de la productividad y el mediano y largo plazo. Es decir, está claro que a corto plazo esta política está más o menos garantizándole un cierto volumen político que se va a ver reflejado en estas próximas elecciones. Pero, bueno, vamos hacia el 27. El tema es la falta de la productividad y la posibilidad de una propuesta no tiene mucho que ver con que la gente se piense desde Milei para adelante más que mirando para atrás. Es decir, el éxito de una propuesta productivista no tiene que partir de la base de lo logrado macroeconómicamente en esta etapa para poder tener éxito. Es decir, no pones como condición que el punto de lanzamiento de una propuesta productivista no sea mirar para adelante y no renovar las cosas para atrás. A ver, respecto de lo primero, bueno, digamos, yo me refiero a con qué fichas arrancó el 10 de diciembre del 23, ¿no? Después, bueno, sí, después vos, cuando aprueban la ley bases, es porque en el medio también cambia la estrategia política, porque la de la ley ómnibus no resultó, y la del DNU quedó por el medio, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Después tuvo un gran aprendizaje pragmático a lo largo del tiempo y es uno de sus grandes logros. Eso para mí es indiscutible, es una lección de habilidad política. Eso por un lado. Respecto a lo segundo, mirá, el punto es que las sociedades, los seres humanos, digamos, la enorme mayoría de seres, no pensamos en términos de linealidad racional. Está claro, después vendrá lo productivo, pero primero tiene que ver lo macroeconómico. Esa es una explicación de Manuel de Samuelson, como digo yo. ¿Okay? Es correcto, es indiscutible, no hay nada para discutir. Pero la verdad es que no es así como se construye la expectativa social, ¿no? Es decir, bueno, no podíamos porque primero tenemos que ordenar lo macroeconómico. Yo más de una vez, digamos, he tenido más de un cliente en el cual decía, che, esto no lo podemos hacer porque primero teníamos que ordenar el desastre que nos dejaron. Ahí está todo bien, pero en un momento la expectativa de la gente cambia y ya no hay discurso de la racionalidad y de la comprensión sobre la herencia que recibí, que finalmente no tiene impacto, ¿no? Entonces, la sociedad, yo creo que la sociedad en octubre le va a pagar a Milei todo lo que hizo en estos 2 años en materia de ordenamiento en general, macroeconómico, social, apertura al mundo, todo lo que quieras. Pero las sociedades te pagan las cosas una sola vez, no te la pagan 2 veces. ¿Entendés? Si vos volvás en el 2027 y decís, che, la herencia recibida, no, ya está, chabón, ya me pediste el voto en el 25, te lo di, ganaste, bueno, ahora tenía que ayornar la agenda, ¿no? Si no hay yo digo lo productivo o cualquier cosa, no importa, digamos, cualquier cosa que la gente quiera ponerse en el horizonte para adelante, la gente hace balances, pero al final vota para adelante. Por eso, digamos, el tema de que yo le digo a los clientes en cada elección, decime qué le vas a ofrecer para la próxima. No le empieces a recordar que hiciste un gran cambio hace 5 años atrás. Sí, es verdad, pero ya te lo pagué. No te lo voy a pagar 2 veces. Esto es así, digamos, por lo menos en las sociedades contemporáneas. Entonces, digo, frente a esa situación, y creo, insisto, por el comentario que hice respecto de ese acto de Milei en Capital, me parece que están registrando que hay algo que dice, che, ¿y el empleo y la producción y el consumo popular para cuándo? ¿No? Me parece que hay algo que empieza a surgir ahí, me parece que hay algo de eso que tiene que ver con este tema de desgaste. Simplemente el gobierno, no digo que tiene que hacer económicamente, porque seguramente tiene que seguir reordenando escombros, pero está claro que tiene que empezar a pensar en qué va a decir en la próxima campaña para que la gente compre un nuevo horizonte.
más allá del orden. Carlos, ya estamos en el promedio del viaje, nos falta un ratito para terminar. Tenemos ahí la palabra también de Mario Lanari, Alex Graciano y Maxi Luján. Pero entre medio, sin entrar en el mundo farandulero, yo quisiera que menciones algo sobre dos mujeres que están cerca de Milei. Victoria Villarruel, el rol que está cumpliendo, cuál es el futuro de Victoria Villarruel y el crecimiento de la imagen del jefe. ¿Puede ser un Milei en el 2027? ¿Qué pensás de ella? A ver, primero, yo creo que Victoria Villarruel, salvo que se produjo una situación particular, me parece que está totalmente arrinconada y tampoco, digamos, ha demostrado ella, más allá de alguna picardía en lo gestual o en lo discursivo, más que eso no tiene, digamos, esa es la verdad, digamos. Entonces yo te diría, salvo que tengamos crisis institucional o que tengamos que ir a un nuevo desempate en la Cámara de Senadores, me parece que lo de Villarruel por ahora es intrascendente, ¿no? Y creo que el gobierno la encerró hábilmente y ella tampoco, digamos, es tan hábil como para seguir sacándole jugo a la cuestión. De hecho, digamos, estaba como bastante callada porque en cuanto le vaya bien al gobierno es muy difícil. Vos sos la vicepresidenta, un tipo que le está yendo bien, no tiene mucho misterio. Eso por un lado. Luego, respecto a Karina, bueno, yo creo que digo, yo nunca la subestimé a Karina, más allá de algunos rasgos, digamos, más, qué sé yo, curiosos, raros, no la subestimo para nada. Me parece que es una de esas personas de mucho olfato pragmático, no neófita, no construido en ninguna academia ni lo necesita. Todos conocemos a alguna persona así. Digamos, Karina me parece eso. Me parece que dentro de las curiosidades que acontecen en este gobierno nacional, lo de Karina me parece, digamos, mucho más pragmático de lo que parece, ¿no? Digamos, no veo, puedo ver dislate, pero no veo, digamos, no veo locura al pensar lo político. Están armando un partido, los Menem se encolumnaron atrás de ella, tiene roces importantes con Santiago, yo lo escribí en perfil, para mí el triángulo de hierro no existe, para mí, digamos, es una vara con dos puntas, Santiago ahí está de prestado, y creo que es una situación que va a venir con una complejidad importante en el mediano plazo, no ahora, pero en el mediano plazo, que no solamente tiene que ver con las disputas de poder, y va a traer ruidos de diverso tipo, pero de las tribus que rondan alrededor del presidente, no solamente, digamos, me parece que es la más potente, sino que además es la menos dogmática al final, ¿no? Digo, Guillermo Franco es un gran cuadro, pero es una tribu pequeña. Patricia Bullrich es su propia tribu, digamos, y obviamente irá por algo más en el futuro. Ahora la senaduría, la jefatura de gobierno en el 27, etcétera, etcétera. No la veo a Karina para la fórmula, porque no la veo a Karina. No, me parece que no sirve Karina para la fórmula. Me parece que Karina sirve donde está. Es como secretaria general de la presidencia, digamos, para mi gusto, el número 2 de la gestión. Mandarla al Senado me parece que no tiene sentido. Puede ir cualquier otro. Digo, está claro que Milei, en donde su número 2 le generó algún ruido, la acorraló y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, ¿para qué la va a poner a Karina al lado? Karina sirve en Casa Rosada. Entonces, me parece, yo le reconozco, digamos, un trabajo, le reconozco un olfato pragmático interesante, y menos veleidoso en lo filosófico y en lo doctrinario, y etcétera, etcétera. Me parece que para prestarle atención. Volvemos con Mario Lanari. Mario.
Sí, Carlos, al principio nombraste al kirchnerismo y a Alex y a Cristina, y entonces no sé si es una sutileza. A mí lo que me gustaría saber es cómo ves el futuro del peronismo, y atada a esta pregunta me animaría a preguntarte si la gente va más por la persona, va más por la esperanza y el discurso de la persona, y si en esa esperanza o discurso o lo proyectado, el partido hoy tiene peso. ¿Vos te referís siempre todo alrededor del peronismo? No, en En general general, y en del general. peronismo en particular. Ok. Mira, yo creo que el peronismo tiene una crisis estructural hace bastante, eh, y que está teniendo una sobrevida porque, bueno, como movimiento popular en América Latina, digamos, ha sido uno de los más flexibles en su adaptación a distintas olas, ¿no? Yo te diría el que más, ¿no? El PRI en México está dejando de existir, ¿no? El APRA dejó de existir hace mucho en Perú, el varguismo desapareció, ADECOS en Venezuela desaparecieron. El peronismo, atención, ¿no? Digo, por eso me parece que de todos los movimientos populares en América Latina es el que más resistió, porque me parece que tiene una lógica pragmática en la matriz que lo llevó a eso. Dicho eso, yo creo que tiene una crisis estructural porque nació en otra época, le desapareció el sujeto histórico, ¿no? La clase trabajadora, industrial, sindicalizada, etc. Porque claramente, digamos, en la medida, el radicalismo ya le empezó a pasar hace 30 años, el peronismo, digamos, fue sufriendo un deterioro más lento, pero deterioro al fin, y que depende de ciertos condicionales internacionales, ciertos contextos tecnológicos y ciertos contextos socioculturales que están desapareciendo, ¿no? Por eso, digamos, era Gardel en la época de Cristina, en los menores de 30, 35 años, y ahora ahí, digamos, por ahora hubo un desplazamiento por parte de Milei, que además fue el primero que logró en el 23 desafiarlo al peronismo en sus propios bolsones, sin partidos, sin estructuras, sin aparatos, sin prebendas, sin militantes, sin nada, ¿no? Lo cual está claro que en algunos lugares del país el peronismo sufre de osteoporosis, la verdad que es un hueso que uno lo agarra un poquito y se parte, ¿no? Pero así como castillo de arena, ¿no? Santa Fe, yo lo he vivido, digamos, en el caso de San Juan, en más de un lugar que, digamos, es como que se desarma increíblemente. Cristina lo único que hace, digamos, es retrasar que la película avance rápido, ¿no? Porque en realidad lo que está haciendo es con un poco de mirada nostálgica, la cámpora y esa cierta épica de resistencia, y obviamente la fulana es muy hábil, discursivamente, políticamente, lo que está haciendo es como retrasar el envejecimiento natural. Digamos, no es que no envejezca, sino que está un poco maquillando el envejecimiento natural. Pero es una cuestión de tiempo, digamos, que yo creo que el peronismo es hoy, desde el punto de vista electoral, una realidad sociológica de sectores pobres urbanos que necesitan, digamos, de una dinámica del mercado interno, de la informalidad y de una presencia del Estado importante. Si no, digo, no va a desaparecer pero digo, es lo que básicamente reclama, pero eso no está, obviamente ya hace rato que no está pasando de un tercio. Y después subís un poquito más, subís un poquito, bajás a 30, subís a 37, como le pasó a Massa. Entonces, el desafío de Kicillof es la muestra de que es la punta del iceberg, digamos, la muestra, digamos, de un quiebre, porque en realidad a lo que va caminando es a una federación de movimientos populares provinciales, ¿no? Gustavo Sáenz en Salta, bueno, los del Frente de la Concordia de Misiones, Jalil, y todo así, ¿no?
y en otras, y algunos metamorfoseándose en otras expresiones, pero básicamente eso. Yo creo que no es que tiene, yo no voy a decir que tiene futuro, porque digamos, la verdad que a esta altura es muy complicado, pero es un animal que no se va a morir ni mañana ni pasado, ¿no? Kicillof no le veo característica de líder, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con Kicillof en que el peronismo, el kirchnerismo necesita una nueva canción, pero el líder se para y empieza a cantar la nueva canción y la gente lo sigue porque tiene una nueva canción. Él lo único que dijo, hace falta una nueva canción, pero no sabe cuál es. Obviamente es imposible construir así, ¿no? ¿Y qué le está pasando al peronismo? Que va encontrando en algunos personajes exógenos, ¿no? Santoro en Capital, Monteverde en Santa Fe, personajes que por ahí le dan una oportunidad de renovación generacional, ideológica, metodológica, etc. Todavía, digamos, todo entre comillas, ¿no? Pero es un fenómeno para observar. Y respecto del tema de la persona, bueno, a ver, yo creo que cada cosa nueva que se suma al espectro político es un movimiento personalista y no un partido político, ¿no? Porque yo creo que el mileísmo no le interesa armar un partido político, le interesa tener una estructura como herramienta legal, ¿no? Es más movimentista, digamos, que partidocrático en ese sentido. El último de lo viejo, entre comillas, pero no es para despreciarlo ni nada por el estilo, todo lo contrario, es el PRO, digo, que es el último que dijo, bueno, che, hay que armar un partido de largo plazo, armar cuadro, una fundación, una escuela, hay que ganar instancias intermedias para después llegar a la presidencia, es la vieja usanza, ¿no? Pero fue el único, y aún así, digamos, ha entrado en crisis. De lo histórico, el radicalismo es lo que le comentaba al compañero hace unos minutos, y el peronismo, por factores sociológicos, iba a ser el último en desarticularse, pero con una desarticulación muchísimo más lenta que cualquier otro histórico que conozcamos. Vamos a Julián Clusellas y cerramos pues con María Bernardes. Julián. Abrí tu Carlos, micrófono. buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo la impresión de que llevamos muchísimos años en los cuales los presidentes que han asumido no tienen la menor idea de lo que es la gestión. ¿No te parece que es importante tener una experiencia de gestión como venía siendo antiguamente a través de los gobernadores que gestionaban sus provincias para poder llegar a ser presidente y no tener estos experimentos que no tienen ni idea hacia dónde quieren ir un país? Te firmo ya el papel y estoy 100% de acuerdo con vos. Pero lamentablemente, para mi gusto, los experimentos con experiencia terminaron en fracasos, digamos, ¿no? Digo, el segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto, digamos, el más torpe en ese punto, digamos, ¿no? Son sin experiencia. Justamente son los que estoy nombrando sin experiencia de gestión. Nunca pasaron por una gobernación. Claro. Pero digo, la gente se cansó y entonces decidió correr un riesgo por uno que no tiene experiencia de gestión, ¿no? Yo todo el tiempo pensé que Milei no llegaba porque Argentina, si algo tiene, el sistema político argentino, si algo tiene, es que siempre trajo a alguien de adentro del sistema con algún tipo de experiencia política, aunque no sea necesariamente de gestión. Con proscripción, sin proscripción, ¿no? Digamos, Frondizi, Ilia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me parece es que el propio sistema terminó cansando porque los que tenían experiencia no lograron, no lograron convencer o no fueron exitosos, etcétera, y por lo tanto llegó la apuesta a lo desconocido. Y es algo totalmente novedoso para Argentina, ¿no? Porque Argentina no es un país de outsiders. Argentina siempre fue un país de personajes del statu quo. Para bien o para mal es otra discusión, ¿no? Veremos cómo sale el experimento, porque la verdad que, bueno, llevo un año y medio
desde el punto de vista de lo político, que es lo que a mí me compete, desde el punto de vista de lo económico no es mi materia, la verdad es, como yo decía al principio, no le salió mal, ¿no? Para no tener experiencia política, para no tener fichas políticas, digo, porque llegó desde ese punto de vista con mucha debilidad, te diría que no le salió mal. Ahora, eso no significa, digamos, que le vaya a salir bien a lo largo del camino, porque además un triunfo de octubre, que creo que es lo más probable, quizá nos genere el riesgo de pensar que entonces ya tiene aprendida la lección, aprendió el curso de gestión, cuando en realidad no lo sé, digamos, sinceramente, yo personalmente no lo sé. María Bernardes. Bueno, gracias Carlos por la exposición. A mí me preocupan varias cosas, pero las voy a resumir. Este tema de que casi el 50% de la gente no fue a votar en las elecciones legislativas en la capital federal, ¿no se puede traspolar al resto de la nación en esta elección que también es legislativa? ¿Por qué pensás que la gente no concurrió a las legislativas? ¿Por falta de interés? Y también quisiera preguntarte cómo ves el tema de que no se ha respetado en muchos casos la institucionalidad, el insulto, la agresión a la prensa, este tema ahora de intervenir sobre el derecho a huelga. ¿Vos pensás que puede llegar a tener algún efecto o ese efecto está descartado nada más que por el tema de tener la macroeconomía ordenada? Y la última es que está mirando el gobierno, a tu entender, que el interior más profundo, productivo, el agro en todas sus variedades, está bastante molesta por el tema de la diferencia con el dólar que no les permite ser rentables sus producciones, más aún, sobre todo en las economías regionales que les va requete mal. ¿Tiene noción el gobierno de todo esto? Empiezo por la última. A mí me da la impresión de que el gobierno no le importa. Viste que una cosa es tener noción o no, y dice, bueno, total, como no me importa. ¿No? ¿Por qué? Porque yo creo que al final el gobierno tiene, esto, digamos, opinión muy, muy personal, me parece que tiene en la cabeza un modelo Perú, ¿no? Que esto es economías altamente concentradas extractivas, con pocos, digamos, actores con los cuales finalmente hay que convivir, negociar, etcétera, altamente productores de dólares, que no dependen del clima y que no representen ningún tipo de desafío en cuanto a la discusión de lo social o el tejido social, más allá de el aporte productivo que puedan hacer, ¿no? Sí, por supuesto, no es que no quieran quedar, no es que se quieran quedar, digamos, sin el aporte del campo, pero es medio como, digo, arréglatela como puedas, ¿no? Digamos, baja costos, no sé, hace algo, ¿no? Yo te bajo la inflación, te aseguro la estabilidad del dólar y listo. Me parece que el tejido social de la Argentina va a hacer ruido a la corta o a la larga respecto de esa cuestión, de ese modelo. Ya le pasó al kirchnerismo en su momento, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. A mí me parece que eso, me parece que les hace que en un punto, digamos, es como una especie de molestia, ¿no? Digamos, te traigan los dólares y no se quejen. Yo me puedo bajar la inflación, etcétera, abro la economía para que sean competitivos y algún día, cuando pueda, digamos, iré bajando retenciones. Eso en primer lugar. Segundo, respecto de los temas institucionales, el estilo, etcétera. Bueno, me parece que es una sociedad muy golpeada que primero dice lo primero y bueno, no sé si me gusta todo lo que hace, pero bueno, primero bajar la inflación, veamos los resultados económicos, y después en todo caso veamos qué se hace con lo institucional, los modos, y etcétera, etcétera. Ya pasó en los 90, ¿no? Llegó a tener, digamos, Menem llegó a tener la suma del poder público, controlaba el Congreso, controlaba la Corte Suprema y obviamente el Ejecutivo, y mientras había resultados económicos,
y bueno, dale para adelante, ¿no? Hasta que llegó un momento, digamos, que eso tocó un techo. Y ya sabemos el final de la historia. Entonces yo digo, primero, está claro que de corto plazo eso no tiene efecto. Puede tener, digamos, si hay alguien que levanta la mano y dice, che, a mí me parece que está pasando algo acá, entiendo las reformas, pero me parece que está habiendo algo acá que hace ruido, pero bueno, todavía eso no está, o no está, digamos, expresado con suficiente fuerza. Y creo también que no deberíamos sacar conclusiones simplistas a partir de alguien que gana una elección con el 30%, ¿no? Sea la nacional de la primera vuelta del 23 o la de este domingo en Capital Federal, ¿no? Ganó, sí, el 70% votó otra cosa, ¿no? Y mucha gente se quedó en la casa. O sea que tampoco, digamos, es que está generando un gran ánimo de cómo va a cambiar la Argentina y la gente se atropella en los centros de votación para votar al Libertad Base, tampoco está pasando, ¿no? Pero para poner, digamos, ponerlo en su justa medida. Y lo otro, la pregunta sobre el tema de la participación, bueno, yo creo que confluyen varias cosas, ¿no? Primero, me parece que es una sociedad que todavía está muy tomada por cómo sale la crisis económica y por lo tanto, digamos, qué pasa en la política, en unas elecciones adelantadas. En el mundo, además, hay una cierta fatiga cívica, una cierta fatiga democrática, que me parece que también, obviamente, nos toca a nosotros con nuestras crisis y nuestros desencantos y etcétera. Eso por un lado. Me parece que ninguna elección previa para la gente es demasiado dramática como para tener que ir a votar, ¿no? Imagínate que si se hubiera adelantando la elección en Capital Federal y con primarias en lo local y en lo nacional, este año los que vivíamos en Capital Federal hubiéramos tenido que ir a votar 4 veces, ¿no? Con un poco de suerte vamos a ir a votar 2, la que ya pasó, digamos, y la de octubre, así que imagínate. Pero yo creo, además de eso, que pasa otra cosa, que es que si el modelo social tiene que ver con yo te ordeno la macroeconomía y después vos te las tenés que arreglar como puedas, entonces la desafectación con el sistema político puede crecer, porque en realidad, digamos, esto es la política que me cambia. Este es un problema en realidad más que una solución, entonces voten lo que quieran, total, con que esté ordenada la macroeconomía, digamos, discutimos otra cosa. Eso me parece, digamos, que tiene que ver con clima de época, en un mundo que además está fastidiado con la política, los statu quo, etcétera, etcétera, como ya conocemos. Lamentablemente, para mi gusto, el estilo confrontativo, chocante, etcétera, está teniendo, digamos, algunos íconos en el mundo, y sin importarle mucho a la gente qué significa eso, digamos, para la república, el estilo de vida, etcétera, etcétera. Alex Daciano, ¿querías hacer preguntas? Si no, paso a una pregunta final. A ver, Alex. No, era la pregunta, muchas gracias Carlos por la exposición. Era la pregunta que había hecho María respecto del porcentaje que ha sido el ausente, que ha sido el gran ganador, absolutamente, porque si computamos los votos que, por ejemplo, tuvo la Libertad Avanza, que ha sido la clara ganadora en voto activo, ha recibido menos votos que la anterior por el ausentismo. Entonces cabría sí preguntarme, porque has insistido en el concepto de sociedad, situación que lo encuentro como choqueante frente a la falta de capacidad asociativa que está acusando la nación, que de repente el Partido Justicialista se disocia, la Unión Cívica Radical se disocia, el PRO se disocia, la palabra sociedad me hace ruido, y en ese contexto, ¿cuánto es el porcentaje de ausentismo tolerable para entender la legitimidad que tiene un gobierno?
no la gobernabilidad, Claro. la legitimidad. ¿Por qué lo pregunto? Esto mismo lo dijo hoy a la mañana el que es el presidente para Argentina y Latinoamérica de JP Morgan, en cuanto a que además de ciertas, primero, el concepto macroeconomía no es lo que se está diciendo. Macroeconomía no solamente déficit fiscal, superávit fiscal o inflación, es mucho más grande. Pero más allá de esos valores intrínsecos, ¿cómo juega esto del concepto de la sociedad disociativa y en qué punto observás que puede llegar a ser preocupante el tema de ese no voto, pero que sí puede ser sí calle? A ver, la primera cuestión es, yo creo que vamos a sociedades más desestructuradas, digamos, ¿no? Aun cuando Argentina esté más ordenada o bien ordenada macroeconómicamente en sus múltiples aspectos, me parece que de todas maneras vamos a una sociedad de átomos, ¿no? Separados, ¿no? No veo una sociedad, digamos, hacia la integración, veo una sociedad hacia vamos a decir así, hacia la sumatoria de particularidades, ¿no? De individualidades. Eso por un lado, digo, porque bueno, hay un contexto histórico, etcétera, que tiene más allá de la Argentina. Eso por un lado. Y eso, digamos, trae desafíos, ¿no? Con este Estado, con estos partidos, etcétera, etcétera, con este sistema. Ahora, bueno, la verdad es que hay países, digamos, que tienen, digamos, que han tenido niveles de participación por ahí no tan altos y durante mucho tiempo, vamos a decir así, han funcionado más que aceptablemente, ¿no? Lo que pasa es que el problema nuestro es, las distintas instancias institucionales de articulación de la sociedad civil, etcétera, funcionan bien, pero a votar nada más que la mitad de la gente, vos dirías, bueno, porque eso puede ser vamos a decir así, una característica, ¿no? El tema es cuando hay desarticulación social, desarticulación institucional, desarticulación del sistema político, etcétera, etcétera, y además encima empieza a votar menos gente, ¿no? Digo, Estados Unidos tenía, digamos, por lo menos durante muchísimo tiempo, una cantidad de capital social, cultural, articulación en los niveles locales, etcétera, y va a votar la mitad de la gente. Y excepcionalmente va a votar más gente en algunos momentos muy, muy puntuales. Nosotros teníamos, más allá del voto obligatorio por constitución o antes por ley, teníamos una cultura cívica bastante importante. Hemos entrado en una nueva fase en donde esto es o ya una cosa distinta y Milei es la punta del iceberg de un cambio sociocultural, no lo sé, pero es una hipótesis que hay que tener, que vamos a estar observando. Es probable que en octubre vaya a votar más gente, porque es una elección nacional, etcétera, etcétera, pero ojo, porque después el otro detalle, que lo de Capital también, Capital Federal, no es el país, ¿no? En el sentido, con lo cual también algunas cosas, algunas extrapolaciones, yo sería como más cauteloso o más cuidadoso, pero es absolutamente cierto que, bueno, ya lo sabemos, en las comunas en donde ganó la Libertad Avanza hubo más participación, en las comunas donde ganó el peronismo hubo menos participación, ¿no? Después hay un tema con el cálculo de los extranjeros que todavía hay que terminar de verlo con más detalle, pero digo, está claro que quizá una reflexión general es: no necesito tanto el sistema político como para tener que ir a votar. Carlos, estamos ya sobre el tiempo final, así que simplemente te pido alguna palabra de reflexión, de despedida y cerramos esta reunión. ¿Cómo no? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, porque siempre parece muy desafiante estos diálogos.
son para mí, digamos, muy enriquecedores porque uno está obligado a revisar sus propios supuestos, ¿no? Y, eso por un lado, sobre preguntas que no necesariamente a uno se le ocurren previamente. Segundo, bueno, felicitarlos porque sé que esto tiene ya una larga data y está bueno, vamos a decir, tener un espacio de permanente intercambio, enriquecimiento y recibir opiniones diversas, etc. Yo soy cautelosamente optimista, ¿no? En el sentido de que es probable que Argentina en algunas cosas se recupere, pero muy cauteloso respecto de el sistema en general. El sistema político argentino, digamos, tiene mucho defecto, obviamente. Ahora, como decimos con algunos colegas, comparado con lo que está pasando en otros lugares de América Latina, es Disneylandia. ¿Ok? Claro, digo, no es para quedarnos tranquilos ni nada por el estilo, digo, absolutamente. Pero, digo, acá todavía hay algunos, más allá de esta aventura, digamos, del video fake del fin de semana, hay ciertos códigos, hay cosas que en Argentina, yo, con los clientes trabajo, y no hay mucho, no pasa nada, digamos, demasiado raro. Hay sí, servicio de inteligencia, hay escucha, todo lo sabemos. Pero en general, diría bastante normalito. En algunos lugares de América Latina es un interrogante, digamos, no sabemos si matan a un candidato, si, etcétera, etcétera. Entonces, digo, niveles de violencia, código, cosas que tienen que ver más con lo personal y no con lo político, etcétera. Entonces digo, yo soy cautamente optimista sobre Argentina. Me parece que Argentina todavía tiene algunas balas en la recámara interesantes para destacarse, con la advertencia de que vivimos en un barrio complicado, ¿no? Digo, ojo con ese tema, ¿no? América Latina es la región más desigual del planeta, Argentina es la región más violenta del planeta, con muchas diferencias. Hoy, digamos, está bajando la tasa de homicidios en Argentina y en otros lugares de América Latina, es espantosa. Durante la pandemia tuvimos la mayor proporción de contagio del planeta. Digo, está claro que América Latina tiene un problema y nosotros vivimos en América Latina. Y esto no es el tema de Argentina puede ser genial en un barrio complicado. Eso para ser realista, digamos, con el análisis, ¿no? Ojalá el barrio le vaya mejor en general, porque si no, por mucho esfuerzo que hagamos nosotros, va a ser eternamente complicado. Esto. Muchas gracias por la invitación.